Buenos días, mi nombre es Maribel Goncalves de Freita y mi tutora es Esther Wincenfeld. Vengo el día de hoy a presentarles digamos, los resultados iniciales de mi tesis denominada La construcción de la psicología clínica comunitaria, una tarea colectiva. Dado que la clínica comunitaria no está tan difundida y no es tan conocida, he querido iniciar para, además, las personas los nuevos compañeros que están y las profesoras también nuevas del comité académico, presentarles esta definición que leeré brevemente. Es la definición que actualmente tenemos para la clínica comunitaria, que es una subespecialidad de la psicología que parte de los saberes teóricos y metodológicos de las ramas clínica y comunitaria, cuyo objetivo de investigación, intervención, es el vínculo, relación persona-comunidad, entendido como tejido de pautas vinculantes y significativas, participativas y comprometidas, cuyo propósito es impulsar la salud mental integral en el espacio recíproco de la unidad vincular, produciendo transformaciones en el binomio persona-comunidad. Digamos, ¿en qué marco emerge la clínica comunitaria que se da a partir como de la década del 2000? La clínica comunitaria considera un tanto estas problemáticas que están presentes en Latinoamérica, como son los problemas propios de la pobreza, el abuso y el maltrato infantil, la violencia, el duelo, el trauma social, la lucha armada en muchos países, en las catástrofes naturales. Y digamos, estas problemáticas hacen pensar en la necesidad de tal vez nuevas formas de enfrentar estas problemáticas. Mi tesis va a estar centrada en América Latina, en la psicología clínica comunitaria en América Latina específicamente. Desde estas problemáticas surgen algunas preguntas. Entonces, ¿cómo se da respuesta? Aumentamos el número de profesionales, preguntarse si estas problemáticas son, digamos, de carácter individual o comunitario, cómo afectan a la salud mental, el bienestar psicológico, si existen y cuáles son los servicios y de qué manera funcionan los servicios para atender estas problemáticas, cuáles estrategias son empleadas y en todo caso, cuál sería la subdisciplina o el área de la psicología más adecuada para atender estas problemáticas antes presentadas. En ese sentido, la clínica comunitaria ha sido desarrollada principalmente en tres países de América Latina, en Brasil, Perú y Venezuela, y también un par de autoras han estado trabajando en la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Digamos, el principal exponente tal vez ha sido César Wagner de Lima Góis, brasileño de la Universidad de Ceará, y digamos, él desde el 2002 viene procurando algunos textos, pero el más importante es el de 2012, que es el único existente bajo el nombre de Psicología Clínica Comunitaria y que además entonces tiene como toda una propuesta desde la disciplina. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, lugar en el que actualmente estoy desempeñando, me estoy trabajando como docente y como directora de la maestría en Psicología Comunitaria, todo un equipo ha venido trabajando sobre esta vertiente que en la actualidad, dado el contexto en el país de la reforma en salud mental que se viene desarrollando, han preferido hablar de salud mental comunitaria, pero siguen considerándola como sinónimo. Y en Venezuela, desde el 1999, se ha creado la especialización en psicología clínica comunitaria en la Universidad Católica Andrés Bello, donde de la cual formé parte como equipo docente durante 16 años y digamos, desde allí comienza esta preocupación para trabajar en esta
problemática y en la tesis que acá me planteo. Una de las preocupaciones que emerge en una de las tesis, que es un antecedente importante para mi trabajo, es la de Beatriz Balda en el 2006. Esta es una tesis de la especialización de psicología clínica comunitaria, donde ella con egresados de este posgrado trabaja acerca de la aproximación a la concepción de la clínica comunitaria y termina, o sea, concluye con que la concepción del ser humano y de salud mental de la psicología clínica comunitaria está muy clara, pero hay vacíos y contradicciones en lo que es el rol del profesional y la propia definición de la disciplina. Y esto finalmente afecta en ambos casos digamos, lo que es la intervención que van a hacer los profesionales. Uno de los cuestionamientos que se plantean en los escritos acerca de la psicología clínica comunitaria es si es posible desarrollar un modelo en el que confluyan lo clínico y lo comunitario. Porque, digamos, por un lado está el énfasis en la cura de lo patológico y en la otra el fortalecimiento a partir de los recursos propios, uno en lo individual, otro en lo colectivo, otro más hacia el modelo médico y otro más hacia el modelo psicosocial. Y otros cuestionamientos que comienzan a aparecer, sobre todo de mi parte, tienen que ver con si realmente los profesionales, viniendo de distintos ámbitos, estando en distintos contextos, pensamos de la misma manera acerca de la psicología clínica comunitaria y si estamos trabajando con los mismos principios, métodos, procesos y también cómo se está llevando la formación, que en todo caso es un elemento que va a destinar el quehacer de los profesionales. Y por último, también cómo se ha incluido las voces de las personas de las comunidades en esta disciplina. Dos acercamientos entonces pasan acá a formar parte de mi tesis. Uno, desde las preocupaciones y los desarrollos teóricos y metodológicos propios de la psicología clínica comunitaria y desde la aproximación a la realidad social, es decir, cómo se traduce esto en las intervenciones, en las prácticas profesionales y en la vivencia de las propias personas. Y acá tengo una consulta que quisiera hacerle a mis compañeros y al comité académico del doctorado, y es que justo ahorita que estoy en el proceso de resultados y análisis de la tesis, justamente siendo que la disciplina, o sea, que la psicología clínica comunitaria es como mi objeto de estudio, mi marco referencial va, eh, va teniendo muchas coincidencias con los resultados, en el sentido de que he incluido cuáles son los principios que han contemplado los autores que han escrito en la disciplina y luego, por ejemplo, con los entrevistados también trabajo acerca de los principios. Entonces, me ha generado como una especie de confusión o de ruido de qué manera presentar, ya que me parece que sería que de alguna manera teniendo una parte en el marco referencial y otra parte en los resultados, me queda como escindido, ¿no? Entonces, he llegado a pensar incluso en la posibilidad de que parte del marco referencial pudiera pasar a los resultados para dar una visión más sistematizada, más organizada de, por ejemplo, cómo estarían contemplados los principios desde la voz de la literatura, desde la voz de los participantes y así con los diferentes, los procesos, los métodos, las estrategias. Entonces, quiero dejar acá esa consulta que va a ser muy importante para mí. El objetivo general de la tesis es co-construir con diversos actores los contenidos constitutivos de la psicología clínica comunitaria, los objetivos específicos, establecer los aportes de la psicología clínica y la comunitaria a la PCC, actualizar los principios de la PCC, resignificar las estrategias empleadas en la PCC, evidenciar los procesos clínicos comunitarios y formular los retos de la PCC. Respecto de la metodología, me he enfocado en el paradigma del socioconstruccionismo crítico propuesto por Wiesenfeld o el de la transformación y construcción crítica propuesto por Montero, que van en la misma línea, con los mismos principios.
La metodología es cualitativa, el método ha sido la teoría fundamentada y la comparación constante para el análisis de la información. He usado un diseño emergente, completamente emergente, donde he tenido que ir plasmando en la metodología de la tesis una ruta de los caminos que voy desarrollando, en la cual me van acompañando los distintos participantes que me van diciendo, bueno, hacia dónde tal vez es conveniente enfocar la investigación. El muestreo ha sido intencional y teórico. Hay una triangulación, he utilizado una triangulación de técnicas, de fuentes y de actores a incorporar, y la reflexividad, porque es un tema importante en la discusión permanente con los participantes que me han ayudado en esta ruta, y sobre todo porque además el hecho de que yo soy psicóloga comunitaria que se ha ido aproximando, incorporando a la psicología clínica comunitaria, yo comienzo a formar parte de los participantes de la propia investigación. He tenido participantes de carácter, o sea, digamos, hay profesionales y personas de la comunidad, los he dividido entre académicos, los que trabajan en la universidad, profesionales, los que hacen ejercicio profesional, pero que no trabajan en el área académica, y estudiantes y egresados de posgrado. Todos estos son evidentemente profesionales, pero los he querido separar así para dar cuenta que se están aproximando desde una mirada diferente. Las personas de la comunidad, básicamente, hice las entrevistas a personas de una comunidad caraqueña en donde se ha implementado un servicio desde el posgrado de psicología clínica comunitaria, por ser el único como que está, digamos, concebido desde esta disciplina como tal, ¿no? Y desde allí entonces he incorporado una entrevista a la coordinadora del centro, que también es parte de la comunidad y líder comunitaria en total. Han sido 65 entrevistas, básicamente sobre todo las entrevistas están focalizadas entre Venezuela y Perú, que son los dos contextos en los que me he estado desenvolviendo, y he incorporado eh, un colega de México, de uno de Chile y uno de Argentina, porque han ido aportando como aristas distintas de la investigación que requería conocer. Las técnicas han sido principalmente la entrevista a profundidad, tanto a nivel individual como a nivel grupal, los talleres reflexivos que he utilizado básicamente para el trabajo en el caso de los estudiantes de la maestría de psicología comunitaria acá en el Perú, en dos regiones, porque eran grupos grandes y porque además entonces más bien requería que fuera una construcción más de carácter colectivo, y el diario de campo reflexivo que he ido utilizando a lo largo de mi tesis. En cuanto a los resultados, debo decir que, bueno, por premura en el tiempo y que son muchas las categorías, he priorizado por presentarles como todo lo que ha emergido para tener como su opinión al respecto. No voy a presentar verbatim, porque más bien he querido como mostrar cuáles son las temáticas, y todavía no hay un análisis completo de esto, sino que están, digamos, organizada la información y estos resultados para ir llegando a algunas conclusiones. Lo primero de ello es que he tomado como punto de partida, en el caso de los académicos, que son los que han escrito algo acerca de psicología clínica comunitaria, saber eh, en cuál de las disciplinas se ascriben, si se sienten más psicólogos clínicos comunitarios, psicólogos sociales comunitarios, y allí he encontrado una diversidad, desde quienes completamente se pueden asumir como psicólogos clínicos comunitarios, otros que pueden sentirse cómodos con esta figura, pero que también les parece que preferirían hablar de que ellos en general son clínicos o en general son eh, comunitarios, y otros que incluso dicen, bueno, tengo múltiples pertenencias. Tengo también el caso de una persona que más bien se considera representante del modelo de salud mental comunitario. Y desde allí he visto, o sea, he trabajado como cuáles son como los acercamientos, digamos, son las diferencias, los puntos en común que tiene la psicología clínica comunitaria con cada uno de estos.
de estas otras áreas, siendo que con la clínica y la social comunitaria son como sus dos vertientes, las vertientes de las cuales emerge. He encontrado que es complicado que los profesionales, y ahí incluyo también los estudiantes, puedan diferenciar una de otra. De hecho, cuando les pregunto en relación con la clínica y la clínica comunitaria, se colocan entonces más como si la clínica comunitaria fuera más desde el ámbito comunitario, y cuando lo pregunto hacia lo comunitario es como la colocan más desde lo clínico. Y siempre está como esta discusión en torno a si es más lo individual, lo colectivo, si es más lo, lo patológico o el sufrimiento el fortalecimiento. Y estas son como las principales discusiones que comienzan a aparecer para quienes se definen completamente como clínicas comunitarias. Dicen que no hay problema con la integración y que ambas cosas emergen, que hay que trabajar el sufrimiento, hay que trabajar el bienestar, hay que trabajar lo individual y lo colectivo, y todo ello confluye perfectamente. En cuanto al modelo de salud mental comunitaria, hay como varias visiones. Una es verlo desde la salud comunitaria, como el modelo de salud mental, como el modelo de salud comunitaria que emergió en Estados Unidos a inicios con la psicología comunitaria. Otro es el movimiento de desmanicomialización, que es justamente con el cual hay más vinculación, ¿no? Em, por otro lado, hay un paraguayo que habla de que hace clinitaria, está más cercano a lo que sería este modelo de salud mental comunitaria, y en Chile algunos comienzan a hablar de la clinitaria. Por eso he incorporado a un chileno dentro de los participantes de mi investigación. Voy a ir como muy rápido para poder darles como la panorámica general. Estos son como los elementos constitutivos de la clínica comunitaria con los que voy a trabajar. Voy a ir mencionando cada uno. En relación con los principios, los participantes hablan de que el punto de partida debe ser asumir la construcción social de la realidad, que la clínica comunitaria, la PCC, debe adecuarse a esta realidad de una manera histórica y contextualizada, asumiendo digamos, una postura política, un posicionamiento político que toma como punto de partida el cuidado del vínculo, el respeto por la otredad, y los procesos de diálogo y diversidad. Y también otro de los principios es incorporar los saberes locales en las comunidades de aprendizaje y tener como elementos centrales la participación, el fortalecimiento y el trabajo en red. Respecto a los enfoques que consideran principales para la PCC, es el género, el enfoque intercultural y el enfoque psicosocial. Respecto a cuáles son las problemáticas más relevantes, acá intervienen tanto personas de la comunidad, estudiantes eh, y académicos. Consideran que estos son los tres ejes centrales de trabajo: la pobreza y la vulnerabilidad, la violencia y la ruptura del tejido social. Son como las principales problemáticas a trabajar desde la PCC. Algunas líneas de trabajo que han desarrollado algunos de los académicos entrevistados: el trabajo con contextos de desastre y violencia política, los derechos de personas con problemas de salud mental y discapacidad, fortalecimiento comunitario y promoción del bienestar psicológico. Dentro de los temas centrales que son como hilo conductor dentro de la psicología clínica comunitaria está la salud mental y la salud mental comunitaria y los procesos clínicos comunitarios. Básicamente, la salud mental estaría más centrada en lo que sería pensada como más desde la individualidad, aunque no obvia el contexto, y la salud mental comunitaria estaría pensada como el bienestar del colectivo como tal y las relaciones que se dan dentro de esto, ¿no? Y estarían los procesos clínicos comunitarios, que son los que se desarrollan, digamos, dentro de la salud. Algunos elementos que aparecen acá, es que todavía, digamos, tanto en las
en las personas de la comunidad como en los propios profesionales, se sigue manteniendo la idea de la locura y la patología como elementos importantes dentro de la salud mental, como centrados en la individualidad y que por tanto la persona es la responsable de su propia salud mental. Y entonces es importante acá pensar en que si bien ha habido una reconceptualización hacia la salud mental como biopsicosocial, pareciera que no es tan así cuando vamos a la práctica y cómo se pone esto en práctica. Al igual que cuando se habla de la salud mental comunitaria y hay mucho énfasis en el contexto y en lo relacional, pero falta ver si realmente pareciera que ello no lo es tanto y que por tanto se requiere profundizar en esto. Respecto en la salud mental comunitaria aparece la noción de comunidad saludable, que este es el único verbatim que voy a utilizar. Es según la coordinadora del centro de salud, a la que le hice referencia, ella dice que una comunidad sana será con valores, principios, respeto, donde cada individuo que se desarrolla juega un papel protagónico y fundamental para el desarrollo colectivo y social de la comunidad. Soñadamente que fuera organizada, que pensara en el vecino, que le gustara participar, que le gustara mejorar el entorno, despreocupada. En este marco de la salud mental y la salud mental comunitaria, aparece entonces me ha parecido como la idea de la psicología clínica comunitaria debe ocuparse no solo del sufrimiento, como es el encargo principal de la clínica, ni del bienestar y fortalecimiento, como es el de lo comunitario, sino que más bien debe trabajar con el continuo de sufrimiento, bienestar, que no implica que es que las personas están más centradas en uno o en otro, sino que van fluctuando entre uno y otro. Y allí van apareciendo los distintos procesos vinculados a este sufrimiento o al bienestar. Entre los principales aparece el trauma, el duelo, el conflicto, y por el lado más del bienestar, lo que tiene que ver con fortalecimiento y convivencia. El, el otro aspecto constitutivo de la PCC son los actores y sus relaciones, cuál es el lugar que cada uno de ellos tiene. En este caso, la comunidad y los profesionales serían como los dos tipos de actores. Respecto de la comunidad, el lugar que tiene es primero tener como punto de partida que las comunidades tienen recursos, ellas han logrado afrontar situaciones y resuelven sus situaciones de vida. Hay cuidado y respeto por el otro y esto es esencial dentro del marco de la comunidad. Existen diversas formas de participación e involucrarse con los servicios desde la voz de las propias personas de la comunidad, desde promover el propio servicio o no ocasionar fricciones dentro de la comunidad hasta poder generar acciones concretas como ser multiplicador de actividades, como ser facilitador. Dentro de la comunidad aparecen activistas o líderes como esta coordinadora que he entrevistado, que tienen como roles importantes que dentro de la clínica comunitaria se les ha denominado como acompañantes comunitarios, como promotores comunitarios, como proveedores de salud, es decir, ha tenido diversas denominaciones, las cuales también son una discusión a contemplar dentro de la tesis. Respecto a los profesionales, aparecen los compromisos y las acciones con la comunidad y los compromisos y retos con la academia y las políticas públicas. Lo que más se resalta, y esto es interesante desde la perspectiva más política que tiene que ver y desde, digamos, esta cercanía a lo comunitario, es que tanto las personas de la comunidad como los profesionales cuando hablan de sí mismos hacen mucho más énfasis en el compromiso con la comunidad. Están, plantean todas las competencias o destrezas importantes para un psicólogo clínico comunitario, siendo las principales la flexibilidad y la sensibilidad, y también aparecen cuáles son los impactos en la vida personal y profesional
de estos psicólogos clínicos comunitarios, tanto desde el ámbito de lo positivo como más de las afectaciones por la frustración que a veces les puede generar ciertos procesos. La relación que estos tienen, digamos, se encuentran principalmente a través de la construcción conjunta de acciones y actividades, siendo la capacitación un elemento importante donde sobre todo los promotores comunitarios de salud adquieren como muchas herramientas y se capacitan para poder hacer seguimiento dentro de las comunidades y poder, eh, digamos, trabajar como de manera conjunta en este ámbito de salud y también, digamos, los profesionales incorporan muchos aprendizajes respecto de cómo se puede desarrollar el trabajo en la comunidad. Digamos, esta relación no puede perder de vista tres elementos fundamentales, los que son las relaciones de poder que están dadas desde el lugar incluso que se nos adjudica como profesionales y poseedores de un saber. Entonces hay que tenerlo presente porque está allí aun cuando consideremos que lo importante es la horizontalidad. Entonces hay que ambas partes, comunidad y profesionales, deben contemplar este elemento. Es fundamental el diálogo y entonces la inclusión de distintas perspectivas para este logro de la horizontalidad y trabajar, poder manejar la frustración ante las expectativas que ambas partes o incluso distintos miembros de la comunidad, distintos profesionales pueden tener respecto del otro y respecto del proceso mismo que están trabajando. En relación a lo que tiene que ver con la psicología clínica comunitaria en acción, es decir, en su aplicación, son cuatro los elementos que he trabajado en la tesis que han aparecido, las características del espacio, las estrategias y los niveles de atención, y voy a dirigirme a cada uno de ellos. La primera, además aparecen los elementos entre lo real y el ideal, es decir, qué es lo que tenemos y qué es lo que se está haciendo y qué sería lo que se pretendería que debería ser un centro, un servicio que se plantee desde la clínica comunitaria. La concepción del servicio debe ir desde una dimensión no hegemónica, desde una perspectiva que considere este elemento relacional, que no esté centrada en las atenciones individuales, aunque no deja de un lado las atenciones individuales. Es decir, ellos lo que miramos dentro de este servicio es que sea un servicio que permita un espacio de intercambio entre las personas de la comunidad y distintos tipos de actividades para distintos tipos de personas y en digamos, distintos tipos de actividades. El- las personas de la comunidad, los profesionales también consideran pertinente el servicio y las personas de la comunidad en particular hablan de que esos servicios son muy importantes, es decir, la clínica comunitaria y un servicio de salud de este tipo es importante para trabajar sobre todo temáticas como el duelo y poder trabajar con los niños para que puedan tener digamos, una mejor vida, tal como ellos lo plantean, los padres para poder manejar justamente la relación de la familia y con sus hijos y para los adultos en general. Y apunta mucho también al trabajo con la comunidad en el sentido de poder entender la convivencia, ¿no? Las personas de la comunidad expresan también que han visto resultados respecto de la atención que ha hecho en particular este centro desde la perspectiva de lo clínico comunitario a nivel tanto personal como de la familia, como a nivel comunitario. Y en este último punto, este servicio también una de las reflexiones es en torno a si es necesario una infraestructura. Entonces, se prioriza la estructura vincular más que la infraestructura. En ese sentido,
el servicio puede tener un espacio propio solo para el servicio de psicología clínica comunitaria, pero también pudiera funcionar en cualquier espacio de la comunidad, una biblioteca, un centro comunitario o incluso en espacios abiertos donde la gente se encuentre, canchas deportivas, parques o las casas. Entonces aparece las casas de las propias personas aparece también como un espacio. Entonces, hay una redefinición en torno a el tema del espacio para el trabajo. En cuanto a las estrategias, hay una diversidad de estrategias que están planteadas. Las estrategias terapéuticas y clínicas y la participación como eje central para la inclusión son como las que tienen mayor, las que han emergido con mayor fuerza dentro de la investigación y es bien interesante porque justo unas son como los elementos que se traen desde la clínica y los otros los que se trae desde lo comunitario, ¿no? En estos dos voy ahorita a profundizar un poco en ello y ellos están además mediados por la importancia que se le da a las estrategias para involucrarse, aproximarse y vincularse con la comunidad. Otras de las estrategias que aparecen son la importancia del acompañamiento individual y colectivo para, digamos, las acciones de las personas. Esto incluye incluso temas en los que las personas por situaciones de violencia deban ser asesoradas incluso y acompañadas a nivel legal. El incorporar la cotidianeidad como una forma, como una estrategia, hacer poder trabajar en los espacios cotidianos de las personas, y esto tiene mucho que ver incluso con este tema de los espacios donde se trabaja, y luego de parte del trabajo del equipo, poder tener reuniones permanentes para procesar el trabajo y además registros que permitan ir dando cuenta de lo que acá se va desarrollando. En cuanto a las estrategias terapéuticas y clínicas, si bien también se ha considerado que los diagnósticos clínicos pueden ayudar en un momento dado, lo que se hace énfasis en son las herramientas que da la psicoterapia y consejería, pero todas ellas reformuladas, es decir, un nuevo encuadre, una nueva forma de entender la escucha empática, la contratransferencia, el poder incorporar el pensamiento clínico para poder entender cómo se constituye la comunidad y entendiendo, además, dándole como un espacio de mayor importancia a que sea un espacio contenedor y novedoso para las personas y el respeto y la ética vinculado con el tema de eh, poder hacer cierres, poder tener, digamos, guardar la confidencialidad y el seguimiento a las personas y eso tiene que ver con la continuidad del trabajo. Estoy yendo muy rápido porque realmente es como son muchos elementos los que quiero como presentarles. Luego en relación a esta otra fuerza de las estrategias que tienen que ver con la participación, está vinculada con, digamos, está centrada en el diálogo y el intercambio dentro del trabajo en la PCC y allí se abren múltiples estrategias que nos plantean desde conversatorios y grupos de discusión, a actividades psicoeducativas, desarrollo de proyectos en particular con con promotores comunitarios, el uso de recursos artísticos y lúdicos, el crear espacios de autoayuda entre las personas y el trabajo, acción, actividades de carácter colectivo y redes comunitarias. En cuanto a los niveles y tipos de intervención, eh, se plantea que la clínica comunitaria entonces debe considerar lo individual, lo grupal y lo institucional, todo de manera conjunta, integrada, donde, por ejemplo, el niño, un niño debe ser entendido dentro conjuntamente, entendiendo el trabajo con la familia, acercándose a la familia, a la escuela,
a los espacios comunitarios y además el psicólogo se vincula también con quienes están con el niño para que el trabajo pueda tener una sustentabilidad en el tiempo. El otro eje que aparece y que he trabajado con mis colaboradores en este espacio es cómo la formación, digamos, de pregrado no apunta, no hay el área de clínica comunitaria, digamos, cómo esta formación está escindida, por ejemplo, lo comunitario por un lado, lo clínico por el otro, en las prácticas. Hay muy poca práctica para que las personas en formación en psicología tengan acercamiento a la realidad y, digamos, estos son como los elementos que se consideran dentro de lo que es la formación, además de tener todavía tener mucho énfasis en las teorías más clásicas, ¿no? Según comentan los entrevistados. Cuando se piensa en el posgrado, ya es el momento en el que las personas quieren como dirigir sus intereses, aquellos, por ejemplo, que tienen como más un interés en lo comunitario o incluso en, en entender lo comunitario y la clínica de manera conjunta. Y siguen, o sea, si bien se ofrece más una visión diferente, se transforma la visión y tienen oportunidad de hacer trabajo interdisciplinario, siguen considerando que al igual que en pregrado, la práctica todavía sigue siendo insuficiente y además hay desarticulación de los elementos clínico y comunitarios aún en el posgrado de psicología clínica comunitaria, todavía estas áreas aparecen como parceladas. Entonces, a partir de acá, las sugerencias principales tienen que ver con incorporar más prácticas para el acercamiento a la realidad, nuevos enfoques y nuevas perspectivas, tanto en pregrado como en posgrado, procurar esta articulación e integración. Y además, interesante que proponen el que se desarrollen proyectos en la comunidad que sean seguidas desde los programas, en especial de posgrado, y que desde allí los estudiantes se puedan ir incorporando, se puedan hacer proyectos de carácter más sustentable y que además se pueda incidir en las políticas públicas. ¿Qué retos toca a la psicología clínica comunitaria? Por un lado, se requiere o se plantea que el espacio de una teorización y formalización mayor, el que tenga su propio camino, ya que viene como de dos disciplinas que pueda formalizar su propio camino, deje de fragmentar, de excluir, de categorizar para tener esta nueva mirada, se incorporen los saberes de la comunidad, logre una mayor incidencia a las políticas públicas y se adecue a las nuevas tecnologías. Entre las dificultades, justo está muy asociado con el tema de la formación. En primer lugar, las dificultades que hay para darle un espacio a lo clínico comunitario, a la misma psicología comunitaria y hasta a la salud mental comunitaria, porque hay visiones todavía muy fuertes, muy hegemónicas, y las dificultades que tanto los profesionales de salud mental como la población con la que trabajan tienen en función de estas mismas estructuras, digamos, de estos imaginarios ya constituidos respecto de de qué es la salud, desde dónde se debe ir y desde el lugar que debe asumir cada uno. Finalmente, hago una primera aproximación, al menos desde lo que me parece una de las conclusiones más importantes y tiene que ver con que la coincidencia de los distintos actores en la pertinencia de una psicología clínica comunitaria, tanto en el ámbito social, político, económico y ético, una dificultad para su definición, para al menos una definición concreta en el sentido de que, por ejemplo, si se habla de subdisciplina o subespecialidad, ¿de quién? Porque, por ejemplo, la APA ha dicho que es una subdisciplina de la psicología clínica, pero, por ejemplo, la psicología comunitaria ha dicho es una subdisciplina de la psicología comunitaria. Entonces, realmente, de quién es?
Otros hablan, otros de los entrevistados hablan de que más bien es una postura o actitud, o más bien es una dimensión epistemológica de carácter más amplio, incluso para algunos, tal vez la clínica comunitaria no requiere ser catalogada dentro de uno de estos elementos, sino que es un espacio de crítica y tensión permanente y que eso es lo que la hace más contundente. De allí entonces se desprende que tal vez no estamos hablando de una sola, de una única psicología clínica comunitaria, que, digamos, esta área emerge en un continuo entre lo clínico y lo comunitario, de ir y venir, donde se superan las barreras del interdisciplinario y se incorpora la diversidad y la complejidad. Y en ese sentido, entonces, la psicología clínica comunitaria se caracteriza entonces por la borrosidad de los límites respecto de estas, dentro de las otras disciplinas, frente a las estrategias, incluso frente a los métodos, frente a las problemáticas que le toca asumir, y se convierte en un espacio para el encuentro sin fronteras. Bueno, muchísimas gracias.